invitación que te hicimos a esta conversación es precisamente porque este número lo dedicamos al temor. Y tú, que acabas de sacar un libro que se llama Todo puede ser, por Mundana Ediciones el año 2022, Sí. y que te dedicas a hacer ensayos y a pensar sobre una serie de verbos, 17, infinitivos. Uno de ellos, pero varios también se conectan con el miedo, con el temor, pero uno de ellos específicamente está titulado como temer. Sí. Entonces, bueno, nos pareció que era, y estuve leyendo, lo que sé yo, hay unas tesis bien interesantes y bien entretenidas de conversar al respecto de esta emoción. Pero antes de empezar a hablar de eso, me gustaría saber cuál es tu relación con el temor. Mira, soy como una relación de padeciente en el fondo, que es un poco la que yo creo que todos en alguna medida tenemos. Digo, no soy un especialista en eso, no soy un tipo que a través de la psicología o de otra disciplina haya estudiado el temor, pero sin embargo lo he pensado siempre mucho, desde temprano, digamos, siempre detenido el pensamiento un poco en el temor, en el miedo. Yo creo en parte porque lo he experimentado muy fuerte y tengo recuerdos de experimentarlo muy fuerte desde la infancia y siempre es una emoción como primaria, digamos, todos la experimentan, eso no es nada novedoso, pero sí siempre atendiéndolo me llamaron la atención un par de cosas. Y además que, bueno, es un tema amplio, complejo, con muchos alcances, pero también está, o sea, básicamente se podría hacer una distinción entre los temores que están fuera de uno y que son los que hacen que la humanidad, digamos, se comporte y tenga una serie de rituales, hasta instintos ya desarrollados como tales para enfrentarlo, y los que también están solo en uno. Entonces yo observando eso y observando que el temor es un sentimiento que marcadamente tiene es una especie de arma de doble filo porque paraliza y moviliza a la vez. Con las mismas intensidades puede hacer los dos movimientos. A menudo son movimientos como consecutivos. Primero viene una parálisis, después pero a veces están los temerarios que se arrojan y se movilizan al tiro, y están al contrario los que solo se paralizan, los que yo llamo los que se quedan pasmados, y que ante el temor se toman una actitud que no sería la que yo quisiera ante la vida. Entonces, todo ese pensamiento, en el fondo, cómo opera el temor, desde dónde viene y cómo se reacciona a él, siempre me ha interesado. Leer de eso, pensarlo y en el caso del libro, como decías tú, tratar de meditarlo. Sí, yo creo que eso se nota mucho, como que es una experiencia que hay madurado, si es que se podría ocupar la palabra, pero que hay pensado y que no es tan común también, porque el temor, el miedo, es una cuestión en el ser humano como bien confusa, principalmente porque o nos avergonzamos de él o lo negamos. Sí. Hay mucha bruma, digamos, al respecto de ese. Y entonces lo que tú decís como temores que están fuera de uno o que son propios de la personalidad de uno, muchas veces se tienden a confundir, uno no tiene tan claro esas diferencias, digamos. Totalmente. Y a veces no solo se confunden, sino que se mezclan de una manera que se vuelven indiscernibles, porque uno viene lo que se llama literalmente la preocupación, que es que uno empieza a establecer escenarios de posible riesgo y se asusta de esas proyecciones, de esas especulaciones que hace la cabeza, y se aterra en función de eso. Que no tienen, hay una frase muy buena de Montaigne que decía, en el fondo, he tenido como grandes, no decía terrores, pero algo así, ninguno de los cuales sucedió. O sea, como que no tienen lugar. Entonces, eso también te puede llevar a una temerosidad. Hace un tiempo surgió una expresión como en el habla cotidiana que a mí no me gustaba, digamos, me producía un poco de rechazo, que era el miedito. Porque el miedito era como alguien decía algo, una cosa un poco osada, aventurada, una propuesta atrevida, indecente, incluso lo que fuera, y miedito, que era como una manera de descartarlo. Y el miedito me parece que es como el miedo al miedo. Entonces, no, miedo pueden producir las cosas, pero resolverla como reversándose en esa actitud temerosa, no me parece a mí la salida, y me parecía que el miedito era eso. Entonces... Sí, además que están como especialmente molesta porque o sea, el habla chilena que tiende como a los diminutivos y a achicar todas las cosas,
achicar Sí, una emoción primaria que es tan claro. compleja y que nos acompaña como a lo largo de la vida, es como quitarle su fuerza también. Sí, claro. O sea, en ese sentido, mejor ocupar otra palabra horrible para otro lado que sería miedote, porque la naturaleza Claro, del miedo, en el fondo, es que miedos chicos no son tanto. El miedo tiene que tener una fuerza, una cosa sí, como que nos excede. Entonces no pueden ser mieditos, porque eso ya son otras cosas, son resquemores, son vacilaciones, a veces pueden ser como cobardía o falta de carácter, sí, pero el miedo es una cuestión más fuerte. ¿Y qué puede producir esos dos movimientos? Una parálisis de lo fuerte que es o activar instintos de supervivencia, de esa índole y hacer que uno se arroje, que es la sí, parte que a mí me interesa y es la con la que yo me trato de conectar más, alejarme de la parálisis, reconociendo un primer movimiento de paralizarse y tratar de conducir la energía que produce el miedo a un arrojo meditado, razonado, digamos, como no solamente un acto reflejo, pero sí a moverse. sí. Eh, Nosotros, o sea, en el concepto encontraba una definición de Freud del ¿Mm? temor que era como un alejamiento del peligro, lo definía, Claro. como una precaución, digamos. Mm, Eh, pero al mismo tiempo, o sea, y eso es lo interesante del temor, del miedo, que, o sea, no habría civilización si no se hubiera tenido sí, esa emoción primaria. Es de autoconservación, es de protección, es de subsistencia, digamos. O sea, totalmente. funciona como una super alerta. Sí, y en ese sentido se puede comparar con el deseo, y con el que además, por supuesto, tiene conexiones que no Y escudriñaremos aquí, y pero del que tienen tú ese también parecido. escribiste. Sí, también. Y que, bueno, son un poco los grandes temas y los grandes motores, pero tienen ese parecido de que pueden paralizar y pueden movilizar muy fuertemente y de alguna manera están en la base, y claro, Freud investigó eso a fondo, digamos, cuán en la base están de casi todo aquello que somos y que hacemos. Y yo Mm, creo que sí, que en particular volviendo al miedo, lo está en muchas de las decisiones. Por eso yo pongo sí. ahí, menciono en ese ensayo un cuento de Maupassant que leí de chico y que me cautivó mucho, me gustaban mucho los cuentos en general de Maupassant, pero ese nunca se me olvidó, que se llama Él, como entre interrogación, y que es un tipo que está en su casa en el fondo y como que ha contraído matrimonio y de repente explica que el matrimonio no lo contrajo ni por amor, ni por conveniencia, ni por pacto social, ni por ninguna de las como razones históricas que pueden haber estado detrás de los matrimonios, sino porque había una presencia que lo aterraba en la casa, una Mm, presencia inmaterial pero consistente y persistente, y ante esa prefirió armar un matrimonio y un grupo, qué sé yo, o sea, para huirle. O sea, es una solución un poco descabellada, pero moviliza, mm. versus alguien que se queda en el sillón así aterrado, digamos, hasta Sí, entrar en un sí. pánico paralizante, valga la redundancia. Entonces, esos dos movimientos me interesan mucho y Oye, y eso. a ti haber escrito, haberlo pensado, pero luego escribirlo en un ensayo, ¿Mm? como que sentiste que se te aclara más tu propia experiencia con el miedo, como que es como un paso siguiente, porque, o sea, lo digo porque uno como que también en la vida quisiera Mm. como dominar, o sea, como que la vida se tratara en alguna de sus aspectos de ir dominando miedos, como de Mm. ir descartando Sí, miedos y avanzando, digamos. sí. No, O no tengo esquivándolos idea. por último, en Sí, el sentido de Freud, como de alejándose. sí. Sí, totalmente. Fíjate que sí, que en el fondo escribir ese ensayo y otro que, que se llama confiar, que también yo lo relaciono mucho la confianza y la desconfianza. O sea que la relación con el mío también está en eso, en cuanto confiamos y desconfiamos, en los otros, en uno mismo, en lo desconocido, porque el mío también muchas veces está activado eh, por aquello que no conocemos. Mm, El famoso temor por las diferencias, las fobias, todas las fobias, la xenofobia, en fin, obedecen a eso, a como no lo conozco, no funciona con mis códigos, lo rechazo. Ese miedo, evidentemente, yo creo que hay que combatirlo en uno. Eh, y entonces ahí hay que abrir una confianza, pero tampoco se puede caer en una candidez total porque te pueden timar, digamos, te pueden engañar, puedes sufrir, en fin, pues entonces siempre es un doble movimiento. Y en ese sentido, pensarlo, escribirlo, buscar lecturas un poco, o estar más atento en las lecturas a cómo se ha pensado el miedo, claro que me sirvió, pero una servida relativa, digamos, como que ya me han vuelto ciertos temores pero por lo menos racionaliza ciertas actitudes de uno respecto a los miedos. sí. Yo creo que sí, que lo que me interesa no es sentir miedo, porque no creo que eso exista, y que Mm, nadie pueda, ni nadie, ni ningún individuo, ni ninguna sociedad. La cosa es que no se exacerben
que no te los exacerben y que no te paralicen, que puedas moverte hacia algún lado con eso. Sí. Tratar. Pensé a propósito de la fobia, en el mix nosotros hacemos un grupo de recomendaciones Ujú. desde la serie de Twin Peaks, digamos, que es Ya. como una forma del miedo que es muy sofisticada, porque es como, hay, hay un halo de misterio sobre un asesinato, pero son todos los seres humanos y la psicología de los seres humanos lo que más aterra. Ujú. Pero en el libro, ahí recomendamos un libro de Kate Summerscale, que es una escritora neozelandesa, Ya. que tiene un libro que son 99 fobias y manías. Se dedicó a Ya. estudiar las fobias y manías. Pues, es muy entretenido, pero es muy interesante también ese aspecto del miedo, porque es como cuando uno queda atrapado en uno mismo, digamos. Mm, Es como ese miedo desde adentro que te atrapa. Eh, sí. Es que hay un porque, miedo que atrapa. sí, dale, perdón. No, no, es que esa idea del atrape es buena, porque hay un miedo, o el miedo puede hacer eso, atraparte, y en ese sentido son consecuencias más bien como nefastas, pero cuando activan cosas, los miedos, porque nos ponen en estado de alerta, por lo tanto activan una cierta lucidez mayor, agudizan ciertas percepciones y hacen, que es lo que a mí me interesa y lo sondeo realmente en ciertas lecturas, inventar pequeñas estrategias Mm, para sortear eso. A veces no se los puede enfrentar, pero sí se los puede vadear, es decir, hacer como una sí, pasada por al lado, por debajo, por encima. una Y finta. eso activa ingenio. Y de esos ingenios salen cosas, pueden salir desde un texto hasta un proyecto, Sí, alguien que le tiene miedo a la pobreza, un poco movido por eso y por una ocasión puede inventar de repente un trabajo o desarrollar una habilidad con más fuerza o inventar, no sé, un almacén y poner algo. O sea, puede movilizar en muchos planos. sí, Y a mí me interesa cómo eso pasa, ese tránsito. sí. Eh, Probablemente sea de las cuestiones que más moviliza. O sea, uno podría pensar que la vida se trata un poco de esa línea muy invisible en donde no quedar paralizado y no pasarse para sí, el otro lado. Una línea intermedia que es como... eh, o sea, en realidad vivimos atravesados por el miedo desde siempre. Pues los niños y tienen miedo sí, después de po, adolescentes y como que se tratara de resolverlo, digamos. claro. Y se los podría pensar del otro lado, porque yo decía hasta los miedos externos reales, como verificables en la realidad, digamos, la amenaza, el lobo, digamos, que siempre hay Mm, afuera, eso se ha pensado mucho, ¿no es cierto? También están los miedos que uno proyecta y que tiene que ver con trabas de uno, con dificultades de uno, pero también el miedo es tan activador de cosas que también se construyen relatos con los miedos, se manipula mucho, sí, se exacerban o se exageran cosas eh, para controlar. sí, Desde, sí, en las índoles más acotadas, qué sé yo, familiares, sociales, nacionales. Las dictaduras, por ejemplo, trabajan mucho con el miedo y con el horror, por supuesto, pero incluso antes que eso, se ocupa mucho el miedo. El miedo es una antigua arma de manipulación también por eso, porque se sabe que el ser humano con miedo es capaz de abandonar muchas cosas, de cambiar muchas, de activar otras que tenía, se supone que suspendidas, sí. y que pueden dar pie a cosas horrorosas o espectaculares. Es un movilizador, eso sin duda. Y a propósito de eso, tú que eres padre, Ujú. porque uno también como padre educa, o sea, no queriéndolo, digamos, pero no sé, pues si tu hijo chica corre hacia la calle, es difícil no decirle que tenga cuidado, que la pueden atropellar, que infunde Sí, miedo. Uno, o sea, como uno como padre convive con los miedos que uno arrastra y que sí, trata de claro. no infundir, pero por otra parte pareciera ser parte de... ¿Cómo hay resuelto tú que te reconoces como Sí. O un sea, practicante del miedo o del temor en tu bueno, vida después habiendo sido padre? no, yo creo que aceptándolo en el fondo, aceptando que hay que vivir con un grado de miedo, pero haciendo distinciones, por ejemplo, distinguiéndolo de las aprensiones, que Mm, sería como una sobrereacción al miedo, y saber que hay que saber soltar, digamos, aprender a soltar, digamos, a dar espacio, a confiar, por eso decía confiar, mm, pero mm, también salvaguardando cosas que hay que salvaguardar, depende, bueno, la edad en caso de los hijos, pero incluso pensado como en general en las relaciones. Eh, mm. cómo soltarlo.
las aprensiones, los excesivos temores, los resquemores, los mieditos que mencionábamos al principio, y los miedos ya más duros, localizar, que sean reales, que no sean invenciones de la mente de uno, o fake news, o manipulaciones, de como los noticieros, o de donde sea que venga o que pudieran venir, y establecía esas distinciones, tratar de moverse con claridad en ellas, los que sean más reales y que estén frente a nosotros, tratar de enfrentarlo. Y obviamente que los hijos nos llevan a muchos miedos reales. Bueno, con esos trabajar como se pueda, y habrá abriendo, yo creo mucho en la confianza, en la conversación, y en los que no son, que serían las aprensiones, tratar de uno controlarse. Y otra cosa Sí. que es buena también para el miedo es como entrarle por otros lados. Yo menciono rápidamente dos, que uno sería el cierto humor, o sea, reírse un poco de uno, por ejemplo, también puede liberarte de ciertas cosas porque les quita peso a cosas que van creciendo y que te van atemorizando mucho. Y por otra parte, ver, no sé, yo justamente el otro día veía que a mi hija le gusta mucho ver películas de terror y fue dejando atrás como a varias amigas que quedaron con algunas películas que no querían seguir y ella siguió en todas esas y el otro día vio El Resplandor de Kubrick y yo pensé que le iba como si nada, digamos. Mira. También genera un atractivo, que en el fondo es lo que te moviliza, esa Sí, sensación de que te ponían en alerta y que estás como así, sí. tiene una adrenalina y por lo tanto genera un... Sí, claro. Bueno, de hecho, en la recomendación del libro pusimos a Mariana Enríquez o sea, Claro, es un caso de la atracción que despierta el terror, el horror. sí. Y las viejas historias de gente que se junta a contar cuentos, sobre todo en la niñez y en la juventud. En la juventud y Claro, en la niñez es bonito eso, porque cuando te estáis abriendo al mundo buscáis un poco los míos, porque sabéis que te activan cosas. sí. Eh, sí, Oye, bueno, y hay muchas, perdón. sí, quiero preguntarte dos cosas, se nos va acabando el tiempo, pero Ujú, una de ellas es que tú también en tu libro de ensayos, Todo puede ser, que lo recomendamos acá, eh, ojalá. tú escribiste sobre el morir, que Mm. es probablemente como el último y el más grande de los miedos para algunos. No sé, ¿tú qué relación tienes con la muerte? ¿Es algo que te da mucho miedo, que está presente, No, somos bien amigos. No, con ya, la muerte, mira, que la que se puede tratar de tener, pero en el fondo la muerte deja de ser un pensamiento abstracto y lejano cuando te suceden muertes cercanas, que te hacen tomar esa conciencia como devastadora y abismante, y que, claro, yo creo que trato de, con un poco al alero de lo que hemos estado conversando todo este tiempo, de no tener una relación de temor con la muerte. Más bien me producen temor otras cosas, digamos, como otros estados, digamos, enfermedades, qué sé yo. Con la muerte, tratar de, o sea, porque además es lo único seguro que hay, digamos, que vamos a morir, como decía Jorge Taylor, que respiramos y dejamos de respirar. Entonces, tratar de no sé, en el fondo yo creo que un temor a la muerte no podría paralizarte porque no tendría sentido. Lo que sí en un tratar de pensar la muerte y de tomar conciencia de la mortalidad, es decir, de la condición de seres que mueren, que tenemos, tratar de transformar eso en vitalidad, o voy a ocupar una palabra bien de Nietzsche, que es jovialidad. mm, Es decir, como traer la energía del abismo que es la muerte y lo que puede despertar en nosotros, transformar esa energía de alguna manera en una vitalidad, en energía para estar en este mundo. sí, Creativa, en risas, en encuentros, en exceso, el derroche también y los excesos, y que las cosas no correspondan todas con todas, también es una manera de soltar y, en fin, sí, las viejas estrategias para sortear miedos. sí, me gusta. Oye, y Algo por así. último, creo que te está reventando un poco el micrófono, aléjalo un pelín, ¿Ya? eco. A ver ahí. Tú, este libro de verbos, de infinitivo, y hiciste la relación en la presentación Uh -huh. sobre lo que decía Raúl Ruiz, que hablaba del habla flotante chilena, que es una Sí, muy bonita definición de una habla que él decía que tenía ausencia de verbo y de sujeto, por lo tanto 45 minutos podía estar hablando de cualquier cosa que no se sabía sí, qué era hasta definirlo al final. Y algo pasó que la cuestión cambió exactamente a su opuesto, que es claro. esta como, que creció como un virus, una manera de hablar que parte en infinitivo, decir qué, manifestar qué, agradecer qué, Mm. porque es como lo que mueve también o despierta un poco la manera de escribir de tu libro. ¿Qué pasó que O pueda haber sea, cambiado una manera de hablar tan radicalmente? no lo sé, alguien una vez me dijo que partía en la política. Ah, Alguien no, me decía que Eduardo Frei, Ruiz Tagle, hablaba así, invertir, como, y partía la frase mira. así,
Y eso, o sea, que se suele decir que parte como del periodismo televisivo en particular, y alguien tenía la tesis de que no. Pero yo creo que a mí me llama mucho la atención y todo eso, sin entrar, digamos, en Honduras, entiendo que se está acabando el tiempo, pero toda esa cosa que señala Ruiz de ese hablar sin hablar, que siempre además se denosta mucho, yo siempre lo defiendo un poco. Claro, se pone en contraste, por ejemplo, con el argentino que es tan directo, que es tan agradable decir las cosas, pero que también se puede volver agotador. En cambio, este chileno que de repente es exacerbante, sí, darse eternos rodeos, las atenuaciones, los diminutivos, el decir una cosa por otra, el decir las a medias, también tiene una cosa productiva en un sentido casi poético, de que genera, bueno, por ejemplo, el cine de Raúl Ruiz, la poesía toma de esa cosa porque se producen elipsis, lo que queda dicho sin ser dicho, lo sugerido, las frases cortadas, todo ese tipo de procedimientos que se inventan cuando alguien no se atreve a ser directo, también a mí no me parecen necesariamente como negativo y condenable. Y este mismo del infinitivo, que no me gusta, porque es como no hacer la frase, por una parte tiene también ese, que es como el objetivo de la poesía, que es como condensar al máximo y decir como lo más sintéticamente posible, o sea, prescinde de una elaboración y se dice una cosa como recordar llevar las mochilas. Los niños entienden, o sea, el mensaje está transmitido igual, pero la frase está mal hecha. Les quiero recordar que lleven sus mochilas. Claro. Entonces, está ese doble movimiento. Yo traté de no mirarlo como con una mirada como condenatoria, sino más bien con una mirada un poco de risa, y a partir Sí, de eso decir, bueno, ya que se ponen al principio de la oración en los verbos, pongámoslo al principio de los ensayos, de los sí. pensamientos, y veamos qué pasa con ellos y para dónde Eso, llevan. eso a mí me parece como un giro creativo bien extraordinario, que es como un impulso, como en algún grado que tiene algo de humor, para terminar haciendo un texto que es muy profundo en sus reflexiones con respecto a, por ejemplo, el temor o la muerte. Mm. Ojalá, gracias, pero sí, es un poco el movimiento que se da. En el fondo partimos en risa y terminamos en... En llanto. Claro, algo Ya, así. Vicente, oye, te Eso. pasaste. No, bueno, Muchísimas espero que haya gracias. servido. Gracias por la conversación a todos por ahí y A ti. suerte. Eso. Chao, chao.